Bueno, mire, entender la vida sin la resurrección de Cristo es algo muy triste, absurda y desoladora. En la última semana le hablé de la importancia de la resurrección, pero el tener una vida sin creer en la resurrección hace de la vida algo totalmente absurdo, porque solo imagínese que no hay una esperanza después de la muerte, que usted ha venido a esta vida sin ninguna esperanza. ¿Se da cuenta de qué tan triste o deprimente puede ser la vida sin Jesús? Simplemente vienes a pasar momentos buenos, vienes a pasar momentos malos, vienes a atravesar el sufrimiento de esta vida y al final, ¿qué queda? Si no crees en Cristo, si no crees en su resurrección, simplemente queda la muerte. Entonces sería como si vinieras a este mundo simplemente para morir. Por eso digo que la vida sin Cristo es desoladora. No hay una esperanza en la vida del ser humano sin Cristo, porque la resurrección de Cristo es la única esperanza que tiene el ser humano de obtener vida eterna, de una esperanza después de aquello que tanto le tememos, que es la muerte. Y sabe, lo triste o lo absurdo de la situación es que muchas personas lo rechazan. Es increíble, es la única esperanza que tiene el ser humano. Es la única cosa que le da sentido a una vida aquí en la tierra y muchas personas prefieren rechazarlo. Y no solamente se pierde en su vida futura, es decir, después de la muerte, sino que también se pierde en su vida actual, porque su vida actual queda sin ningún significado en esta tierra. Mire, a lo largo de la historia se han creído múltiples teorías para tratar de explicar la tumba vacía de Cristo, para tratar de quitar esa esperanza de que Cristo resucitó de la muerte y Él es el primogénito de todos los que hemos de resucitar. Y entonces el mundo, para desacreditar eso, ha buscado un montón de respuestas a esa tumba vacía. Y déjeme decirle algunas de las cosas que se han inventado. Existe la teoría que llaman la teoría del desmayo. Y esta fue ideada en 1600 por una persona llamada Venturini. Y quiere decir que Jesús no murió, simplemente se desmayó, entró en un estado de coma, lo bajaron de la cruz, lo llevaron a enterrar y después de algunas horas, como no estaba muerto, entonces él pudo lograr salir de la tumba y entonces eso explicaría el por qué hay una tumba vacía. Pero solamente piense en lo absurdo que es esta teoría. Estamos hablando de gente que era experta en la cruz, los soldados romanos, que identificaban perfectamente cuando un cuerpo ya estaba sin vida y no lo bajaban hasta que el cuerpo estaba completamente inerte. Ahora, esta teoría tampoco podría explicar el cómo Cristo podría mover la piedra estando en el interior de la tumba. Por lo tanto, es una total mentira. También se han creado otra teoría que se llama la teoría de la no sepultura. Y esta dice que Jesús nunca fue puesto en la tumba, que simplemente los soldados romanos cuando lo vieron muerto lo agarraron y lo echaron en un foso como lo hacían o estaban acostumbrados ellos, y entonces lo tiraron ahí en ese basurero y después vinieron los discípulos, tomaron el cuerpo y se lo llevaron. Y eso explicaría por qué hay una tumba vacía, porque nunca se colocó el cuerpo de Jesús. Ahora, la Biblia nos da testimonio de que eso no fue lo que ocurrió, sino que hubo hombres que intervinieron en tomar el cuerpo, en prepararlo para la sepultura, en envolverlo, en dejarlo en esa tumba y en colocar la roca. Ahora, hay otra teoría, que es la teoría de la alucinación. Fíjese hasta dónde llega el mundo con sus mentiras. Y esta teoría dice que todos los que fueron testigos, los que la Biblia nombra, simplemente alucinaron ver a Cristo resucitado. Imagínense qué absurdo es esto, que todas las personas entraron en una histeria colectiva y entonces fue una alucinación. Ahora, ¿cómo podríamos explicar
que alrededor de 500 personas que lo vieron resucitado estaban alucinando todas. ¿Lo ve? Eso no es lógico. Una persona puede decir, no, yo vi a Cristo y yo vi al anticristo y yo vi a no sé qué, y una persona sola, pero 500 personas en el mismo momento, eso sería totalmente absurdo si no fuera verdad. Otra teoría es la teoría de la telepatía. Y esta teoría dice que Jesús en realidad no resucitó de los muertos, ni fue su cuerpo físico, sino que Dios envió a cada persona un mensaje nada más. De manera telepática, ellos pudieron escuchar, hablar a Jesús, porque era un mensaje de parte de Dios. Ahora, eso no coincide con el testimonio de los evangelios. Eso no podría resolver el cómo Tomás dijo, hasta no ver, no creer, y hasta que no toque sus heridas, entonces yo voy a estar seguro, y las pudo tocar. ¿Se da cuenta de eso? Hay otra teoría, que es la teoría del espiritismo. Y esta dice que había un medium que conjuró la imagen de Jesús. O sea, una persona que de manera ahí, usted ha visto esas películas, espero que nunca he estado en esos lugares donde hacen como una intervención y entonces mandan llamar el espíritu de un muerto y esa persona habla a través del medium, y dicen que así fue, que llegó un medium a la ciudad y que los pudo contactar con Jesús cuando estaba muerto. Pero eso no resuelve todo lo que los evangelios dicen acerca de cómo ellos pudieron estar ahí, cómo comieron con él. Y mire, otra teoría, fíjese, vamos de cosas absurdas a más absurdas. La teoría de la identidad equivocada. Y esta dice que hubo alguien que se parecía muchísimo a Jesús, que se les apareció a todos y que engañó a todos diciéndoles que él era el Jesús resucitado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Número uno, esa persona hubiera tenido que ser torturada primero para tener las mismas heridas que Jesús, hubiera tenido que hacerse unos hoyos para poder explicar cómo esos clavos romanos atravesaron su piel. Y lo otro es, ¿usted cree que los discípulos que estuvieron con él 3 años, al escucharlo hablar, su voz, su mensaje, no hubieran identificado que este era un impostor? Y mire, donde fallan todas estas teorías que les acabo de decir, es en explicar cómo los discípulos cobardes que estaban escondidos se convirtieron en valientes apóstoles que salieron a predicar el evangelio hasta la muerte. ¿Se fija? Ninguna de estas teorías explica cómo los hombres que lo habían seguido eran cobardes y ahora estaban escondidos, de repente salen y están dispuestos a dar su vida por el mensaje de la resurrección. Alguna vez leí esto: nadie está dispuesto a dar su vida por algo que cree que es una mentira. ¿Se da cuenta de eso? Aún las personas que han sido sacrificadas o que han dado su vida por una causa, aunque sea mala, ¿por qué dan su vida? Porque están convencidos de que esa es la verdad. ¿Usted cree que si los discípulos supieran que no había resucitado o que esto era una farsa, estarían dispuestos a morir torturados de la manera que murieron? Ninguna de estas teorías puede explicar eso. Y fíjese, tal vez la teoría más popular y la más antigua es la teoría del robo. Es la mentira más vieja, pero que se ha convertido también en la evidencia más grande de que Cristo realmente resucitó de los muertos. Acompáñeme por favor a la escritura que está en Mateo capítulo 28, versículo 11. Y dice lo siguiente: mientras ellos iban, ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjese, esta es la teoría del robo, que los discípulos tomaron el cuerpo de la cruz y se lo llevaron y dijeron una mentira, que Cristo había resucitado. Pero mire que esto se ha convertido en lo que le decía, la mayor defensa. Mi amado, quiero que entienda algo. Nosotros estamos en una guerra en este mundo. No sé si usted es consciente. Estamos en una batalla en este mundo. ¿Y sabe cuál es la batalla que la iglesia libra en medio de este mundo caído? Es la batalla por la verdad. Dice Pablo que la iglesia es columna, es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, mi estimado, es aquella institución creada por Dios, ese cuerpo de creyentes que sostiene en alto la verdad de las Escrituras, que defiende con su vida la verdad de las Escrituras ante el bombardeo de mentiras de este mundo. Y nosotros tenemos que guardar la verdad y defender la verdad más importante, que es la verdad del Evangelio, y parte de ella, lo más importante, es la resurrección. Y mire, el texto que lo acabo de leer dice que mientras ellas iban, y se refiere a las Marías, ¿se acuerda? María Magdalena y la otra María que menciona el Evangelio, que iban a informar a los discípulos que Cristo había resucitado y que los quería ver, ¿en qué parte? En Galilea, ¿se acuerda? Ahí se iban a reunir con él. Y mientras ellas iban, dice que los guardias que habían custodiado la tumba fueron a la ciudad, y fíjese, dice, algunos, he aquí, unos de la guardia. Es decir, ¿se fija que no fueron todos? Solo algunos. ¿Y sabe por qué probablemente no fueron todos a avisar a los sacerdotes? Porque tenían miedo. Se les había encomendado una misión que era cuidar la tumba, cuidar el cuerpo de Jesús, y ahora, ¿cómo iban a reportar que no tenían un cuerpo y que la tumba estaba vacía? La única misión que se les había encargado, ahora habían errado, habían fallado en la misión, y por eso simplemente unos fueron a informar. Y mire, no fueron con Pilato, que era el gobernador. Imagínense que llegaran estos soldados delante de Pilato a decirles: oye, ¿te acuerdas del que crucificaste hace unos días? Y que había tanto alboroto, que los líderes religiosos te presionaron tanto, y que hasta te pidieron que nos pusieras ahí para guardar el cuerpo. Pues, ¿qué crees? Que ya no lo tenemos. ¿Se imagina? Los hubieran arrestado, los hubieran ejecutado por incumplir la misión. Y debido a que ellos habían sido comisionados por Pilato y puestos a cargo por los sacerdotes, por los principales, entonces ellos rendían primero cuentas a los sacerdotes. Entonces ellos fueron con las autoridades religiosas, fueron ahí porque estaban bajo su autoridad, y les contaron todas las cosas que habían acontecido. Ahora, quiero que imagine a estos hombres tratando de explicar por qué ahora no tienen el cuerpo de Jesús. Estos no saben cómo, no saben qué, simplemente saben que hay una tumba vacía. Y mire, ellos contaron como pudieron,
Les contaron a los sacerdotes, a los principales, el terremoto. Les trataron de explicar la piedra que se removió, trataron de explicarles el ángel, trataron de explicar la tumba vacía, pero imagínense cómo sonaba eso. Totalmente absurdo. ¿De qué están tratando de decir? Y ellos, no, sí, perdón, no los tenemos. Y esto fue lo que pasó. Ahora, es muy probable que los sacerdotes, que los fariseos se enteraran antes que los discípulos. Antes de que las Marías fueran con los discípulos, los sacerdotes supieron de que había una tumba vacía y era la de Cristo. Ahora, no sé si usted nota esto en el texto. A los principales no les importó que Jesús hubiera resucitado o no. ¿Se fijan? Ellos nunca tratan de comprobar si es cierto que resucitó o no. Ellos no tratan de comprobar si la tumba está vacía o a lo mejor se cayó el cuerpo. Ellos no tratan de comprobarlo eso. Y no le estoy diciendo que ellos creían perfectamente en la resurrección, no tuvieron la fe de decir, sí es cierto, fue Jesús el que resucitó de los muertos. Pero sí le estoy diciendo que lo único que a estos hombres les importaba es acabar con la verdad. ¿Se da cuenta de eso? Es acabar con toda posibilidad de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es acabar con la verdad del Evangelio como dé lugar. Y escuche, esa es la misión del diablo. Esa es la misión que tiene el diablo en este mundo. Acabar con toda la verdad, que las personas no vengan al conocimiento de Cristo. Amado, ahí está todo. Lo he repetido un montón de veces. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? Por una mentira de Satanás. Porque la serpiente engañó a Eva diciéndole, con que Dios te dijo que de ningún árbol, lo cual no era verdad. Se fija, a lo largo de la historia, el diablo ha distorsionado la palabra de verdad de Dios. A lo largo de la historia, el diablo ha puesto en entredicho lo que Dios dice. Y nosotros estamos aquí, en este sistema que funciona así. Y si usted no está bien firme en lo primero que es el fundamento de nuestra fe, de que Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, entonces usted ¿cómo se va a defender de todas las mentiras de este mundo? De las mentiras que hablan acerca del rol que debe de tener el hombre o el marido en el matrimonio, del rol que debe de tener la mujer en el matrimonio, de la ideología de género, de las mentiras de la evolución. ¿Cómo vamos a defender eso? Amado, ¿sabe a las mentiras que están expuestos nuestros hijos en las instituciones educativas? Nuestros hijos pasan alrededor de 30 horas recibiendo enseñanzas no bíblicas en la escuela, conviviendo con personas que no son creyentes. ¿Y cómo lo contrarrestamos nosotros, familia? ¿Con 40 minutos de predicación los domingos? ¿Con una oración por los alimentos, de esas que se nota que ya tenemos hambre? ¿Cómo va a contrarrestar las mentiras de este mundo en su familia? Si no es con la palabra de Dios, si no es llenando su casa, los oídos, los corazones de sus hijos. Amado, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos acerca de noviazgo, de sexualidad? ¿El mundo con sus mentiras? ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos acerca de lo que es el matrimonio, el verdadero matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios? ¿El diablo? Amado, es un compromiso de nuestra parte
de que si nosotros hemos venido a la verdad, nosotros creemos la verdad, nosotros nos llenamos de la verdad y defendemos la verdad del Evangelio y de las Escrituras con toda nuestra vida. Fíjese cómo estos hombres que están ahí ante esa verdad no les importa y endurecieron su corazón para que no pudiera resplandecerles la verdad del Evangelio. Mire, esa es la característica. El corazón endurecido no se persuadirá de Dios por ninguna cosa. ¿Me escuchó? Un corazón que está duro como una piedra, así venga el terremoto, así la piedra sea removida, así aparezca un ángel con todo el esplendor, simplemente no se persuadirá de que Dios es Dios. ¿Se da cuenta de eso? Por eso decimos que es un milagro de Dios, que Dios, el Espíritu Santo, nos pueda convencer de pecado, nos pueda sensibilizar en nuestro corazón y convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne que puede presenciar, que puede admirar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Solo un corazón de carne puede responder con amor al sacrificio de Jesús. No sé si me está entendiendo. Solo para alguien que tiene un corazón verdaderamente de carne puede enamorarse de este evangelio y dar su vida por este evangelio. Si usted no abraza el evangelio, para usted va a ser igual la verdad que la mentira del mundo. ¿Y sabe qué va a preferir? ¿Sabe qué prefiere un corazón inconverso, duro? La mentira de este mundo. Va a preferir siempre la mentira de este mundo. ¿Sabe? Cuando era joven y me comportaba como el mundo, tenía muchos amigos del mundo. Todos me invitaban a fiestas, a tomar. Y la mentira de este mundo es, no pasa nada. No hay peligro. No seas religioso. Todas tienen novia. ¿Sabe que eso bombardeaba mi cabeza cuando yo era un joven en la universidad? Todas tienen, ¿por qué yo no puedo tener una novia? No pasa nada. Al final fulanito lo tiene, el otro que dice que es cristiano lo tiene. Y yo no sé cómo alguien no me preguntó, ¿para qué quieres una novia? Obviamente no hubiera podido responder eso, porque no tenía idea de para qué quería una novia, simplemente quería lo mismo que mis amigos tenían. La mentira de ser el popular de la universidad, la mentira de, eres más hombre si tienes más mujeres o más mujeres quieren contigo. Y te vas convenciendo de esas mentiras que el diablo te llena la cabeza. Pero fue hasta que resplandeció la verdad del Evangelio que me di cuenta que todo lo que yo estaba pidiendo era una farsa en mi vida. ¿Sabe? Yo no sé, pero si hubiera perdido mi vida de otra manera, nunca hubiera podido conocer al amor de mi vida, que es mi esposa. Te voy a decir algo. Cuando usted quiere, ama con todo su corazón la verdad del Evangelio, cuando ama a Dios de verdad, ni siquiera se necesita tener mucha información. Le puedo asegurar una cosa. Yo nunca tuve ejemplos de noviazgo, ni en la iglesia. Buenos ejemplos. Nunca tuve alguien que me dijera exactamente, mira, esta es la manera que tienes que cortejar a una muchacha cristiana. Mira, estos son los pasos que tienes que seguir. Esa muchacha no le pertenece a nadie, le pertenece a alguien y es a su papá.
Dios ha colocado a su papá como el guardián de su vida. Nadie me explicó eso. Pero sabe, estaba tan enamorado de Dios que no sé por qué. Y déjeme decirle algo que le va a parecer ñoño. Yo no invité a salir a mi esposa directamente antes de hablar con mi suegro. Y yo dije, si mi suegro no me da permiso, yo no la voy a fíjese cómo piensa, no la voy a emocionar diciéndole que quiero salir con... Dije, por si me dice que no, pues ya ni la emociono ni nada. Y me acuerdo que tomé el valor y fui y hablé con mi suegro y le pedí permiso y yo le dije una cosa, no se preocupe, si usted me dice que no, ella ni se va a enterar de que me dijo que no. ¿Pero por qué hice eso? No lo sé. No tengo ni la menor idea de cómo lo hice, ni por qué lo hice, ni por qué llevé a cabo así mi noviazgo, porque sé que el noviazgo es porque tienes una meta que es el matrimonio. ¿Sabía que el término noviazgo en la Biblia no existe? El novio era aquel que estaba en una capacidad de asumir una responsabilidad de casarse con una persona. Obviamente yo ni me imaginaba las responsabilidades de un matrimonio, pero lo único que quería era que la verdad de las Escrituras estuviera presente en todos los aspectos de mi vida. Mi amado, el mundo nos enseña, como dicen el dulce, lo atractivo que es las cosas. Pero simplemente es una envoltura. Nunca nos dice lo que hay atrás del pecado o de desviarnos por nuestros placeres. Nunca el diablo nos dice el costo de la factura. Aprenda eso, esto es una mentira. El sistema de este mundo es mentiroso. Nunca nos va a decir lo que nos va a costar en la vida. Mi amado, yo le he dicho, la Escritura dice, no pidas prestado, porque el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Cuando usted se ve ante la necesidad, nosotros corremos rápidamente a pedir prestado y vemos la solución fácil y rápida. Así funciona el sistema de este mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que pensamos eso? El sistema de este mundo funciona con créditos. Amado, eso no dice la Biblia. El que creó todo dice que no pidamos prestado, no nos endeudemos más de lo que nosotros podemos gastar. Y es la mentira del diablo. Y nosotros corremos muchas veces con facilidad hacia ella. Y nunca nos dicen, ¿verdad? La consecuencia de eso, te van a quitar hasta tu cama, como lo dice la Biblia. Nunca nos dicen eso. Nos dicen, aquí está la solución a tu problema. Pero es hasta que sufrimos la consecuencia que nos damos cuenta de que ¿quién decía la verdad? Dios. Y es así en todas las áreas. Por más que usted piense que puede burlar el sistema, no lo puede burlar porque no puede burlarse de Dios. Todo lo que Dios dice es verdad, todo lo que el diablo dice es una mentira. Amado, déjeme continuar con la historia que pasa aquí. Fíjese, los sacerdotes eran tan malos y egoístas que cerraron por completo sus ojos. Y su primera reacción fue buscar consejo de cómo podían detener esta verdad. ¿Cómo la podemos detener? Y ellos crean 3 medidas. Número 1, el soborno. Número 2, la propagación de la mentira. Fíjese cómo funciona de corrupto este mundo. Y número 3, proteger a los soldados. Ese es el plan. Vamos a sobornar a los soldados, vamos a propagar la mentira y vamos a proteger de las consecuencias a los soldados. Mire el versículo 15. Dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ese hasta el día de hoy significa hasta el día que Mateo escribe su evangelio. O sea, era un dicho popular. Y dice que a ellos no les quedó otro remedio que tomar el dinero. Y fíjese, los soldados estaban felices
porque ahora no iban a ser castigados, sino que ahora fueron recompensados con dinero. ¿Se imagina que usted fuera uno de esos soldados? Bueno, esperemos que no, pero imagínese estos soldados. Tenían miedo de que les hicieran algo por incumplir su trabajo y ahora salen hasta con dinero. ¿No es una ganancia increíble? Fíjese, dice que ellos hicieron como les fue instruido. ¿Y qué era lo que ellos tenían que decir? Que mientras ellos estaban dormidos, vinieron los discípulos, sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Ahora, quiero que imagine la historia. Quiero que se imagine ahí con su túnica y todo. Y que usted se encuentra a uno de los soldados. Y que usted le dice, oye, la verdad, ¿qué pasó? Ahora sí, como dicen, la Netflix, ¿qué pasó aquí? Y él te dice, no, pues fíjate que, ¿qué crees? Estábamos ahí de noche y como andábamos bien cansados de hacer el rondín, nos quedamos dormidos. Estos no eran 2, 3 soldados, era una guardia completa. Y ellos diciendo, no, es que la guardia completa, nos quedamos dormidos. Y luego no sé cómo vinieron los discípulos, movieron la piedra grandota y no, estábamos tan cansados que no escuchamos nada y pues lo sacaron el cuerpo, pasaron en medio de nosotros y se lo llevaron. Y usted dice, pues qué mala suerte. Pues ni modo. Y después viene otro y le dice, a ver, alguien que es más vivaracho, que tiene más pensamiento crítico. En primera, ¿cómo es que todos, explícame, cómo es que todos se durmieron cuando ustedes son guardias? ¿Sabe cuál es el trabajo del guardia? Velar. ¿Sabe para qué estaban entrenados? Para eso. Yo no sé si usted alguna vez le ha tocado velar algo. ¿No? Usted no se duerme. Mire, yo fui scout y iba a acampar y en las noches recuerdo lo más feo que nos podía pasar es cuando te tocaba la guardia. Y entonces eran periodos alrededor de 3 horas durante la madrugada que tú tenías que mantenerte despierto cuidando la casa de campaña y cuidando la comida para que no vinieran animales y se comieran nuestra comida. Y mire, éramos niños o jóvenes de alrededor de 13 años a 16 años y le puedo asegurar una cosa, ninguno se quedaba dormido. De los 3 que nos tocaba hacer la guardia, cuando era nuestro turno no nos quedábamos dormidos. ¿Sabe que una vez, mientras estaba dormido, nos despertaron en nuestra casa de campaña, porque esa casa de campaña tenía 2 puertas, y entonces nos despertaron y nos dijeron, párense con cuidado. Obviamente despertamos y todo, pues ¿qué pasó? No, háganse hacia adelante con cuidado. Y resulta que los que estaban de guardia se dieron cuenta de que entró una araña o tarántula como de este vuelo y estaba arriba de nuestra cabeza en la puerta de la casa de campaña. Y fue gracias a la guardia que montaron nuestros compañeros que nos dimos cuenta del peligro. Y le estoy hablando de niños de 13 a 16 años. Imagínese hombres entrenados en eso. ¿Usted cree que se quedaron dormidos? Usted diría, es que suena absurdo que ustedes digan que se quedan dormidos. Es más, suenan hasta tontos diciendo que se durmieron todos. No es creíble su historia, ustedes mentirían de otra manera. Ahora, imagínese que a soldados profesionales, la otra cosa absurda es, ¿cómo me dices tú que unos hombres incultos, que la mayoría son pescadores, vinieron y les robaron a ustedes, que son soldados militares, que les robaron un cuerpo? ¿Cómo te explicas que no se despertó uno de ustedes cuando removieron la puerta, la piedra? ¿Cómo se explica que pasaron en medio de ellos con el cuerpo cargando 11 fulanos y ellos ni en cuenta? Digo, algunos de aquí sí se ve que se duermen bien profundo, pero esto no es lógico. Por lo menos uno tendría el sueño liviano,
¿No es cierto? Siempre hay en la casa uno que por cualquier ruido se despierta, ¿no es cierto? Y mire, esto debió de pasar. Ahora, vea los fallos de esta mentira. Los sacerdotes pudieron encontrar fácilmente el cuerpo si se lo hubieran llevado los discípulos, ¿sí o no? ¿Usted cree que no hubieran podido contratar soldados o lo que sea para buscar el cuerpo en la ciudad de Jerusalén y dar con 11 fulanos que llevan un cuerpo cargando? ¿Se daba cuenta de eso? Otro fallo, mire, los discípulos, nos dice la historia, que ellos ni siquiera creyeron cuando les contaron la historia. Eso lo dice Lucas 24:11. Cuando vinieron las mujeres, ellas no podían creerles lo que les estaban contando. ¿Usted cree que los hombres, si estaban incrédulos, iban a tener ese plan? Mi amado, Mateo nos muestra que cualquier cosa que trate de explicar que no sea la verdad de la resurrección contradice los hechos y la razón. Mateo está escribiendo la mentira de los sacerdotes para comprobarnos cómo es tan ilógico, cómo es tan mentiroso este mundo. Amado, quiero leerle Romanos 10, capítulo 9. Y esta es la verdad en la cual nosotros estamos convictos. Pablo lo dice de esta manera, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado, yo le he dicho muchas veces que este versículo no significa que usted diga de dientes para afuera que Jesús es su Señor. Que no significa tampoco que usted un día hizo una oración cuando lo pasaron al frente y usted repitió las palabras del pastor o del predicador. Por eso no es salvo. Nunca la Biblia dice que por una oración alguien se salvará. ¿Se da cuenta de eso? Amado, ese es el problema del montón de iglesias que hay, que falsifican la verdad, diluyen la verdad y la cambian por mentira. ¿Sabe cuál es mi preocupación más grande? Que nosotros hemos estado expuestos a la verdad de las Escrituras, pero yo sé que hay mucha gente que no puede entender la verdad, que si estuviera en una falsa iglesia no se daría cuenta. ¿Cómo lo sé? Por su Facebook. Amado, ¿sabe? Hay tanta gente engañando y diciendo, si tú solamente repites esto, cuando la Biblia no dice eso. Dice confesar con tu boca y creer en tu corazón. ¿Se fija la secuencia? Fíjese, está al revés de lo que nosotros creemos, porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Simplemente está el orden al revés. Pero mire, eso es lo que dice, que si nosotros creyéremos en nuestro corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Lo ve la importancia de la resurrección? La salvación pertenece únicamente a quienes creen en la resurrección de Cristo y que lo confiesan como Señor y Salvador, y por tanto hay una cosa, se identifican totalmente con Él. ¿Sabe cómo se ve una vida que ha declarado con su boca y que ha creído en su corazón que Jesús es el Señor? Lo que habla con su boca se ve reflejado en toda su vida. Amado, no somos gente que no se equivoca. No somos gente todavía que no comete ningún pecado.
pero nuestra vida refleja que nosotros amamos la verdad de Cristo y tratamos de aplicarla a nuestra vida con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con todo lo que nosotros somos. Esa es la diferencia entre alguien que ama la verdad y ama a Cristo, con alguien que ama toda la mentira de este mundo. ¿Cuántos quieren amar la verdad de Cristo en su vida? Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?